Estás escuchando Híbrida, un podcast hecho por la Manu Vidian. Espero les inspire, acompañe y encienda. Bueno, bienvenida Lu, qué bueno que viniste. Ay, gracias por la invitación, vine con el mate y todo. Así Muy que charla y mate y nos combina con las florcitas, con tu Sí. ropa, todo. Muy contentas. Yo también. Bueno, Lu, tenemos un montón de preguntas, pensé mil cosas, me releí el libro de Lilith. Ay, qué bueno lo tenés. Sí, como que de repente empecé, volver a leer. Y bueno, en realidad en esto, la primera pregunta sería, ¿estás ahora investigando, siempre venís investigando arquetipos femeninos en astrología, pero ahora estás muy por el mundo de la teología? Así es. En ese mundo, ¿cómo llegaste a investigar teología? O sea, ¿cómo ¿Por qué? pasó? ¿En qué momento sucedió? Bueno, suena raro, pero todo tuvo que ver con la amiga Lilith. Esto es como una historia, vamos a decir, más o menos 2021, 2022. Yo para ese momento ya hacía como unos cuantos años que estaba metida en astrología y me sentía como, vamos a decir, como un poco saturada. Estaba medio en proceso de escritura e investigación sobre Lilith. Y entonces ahí como que empecé a tener una data muy jugosa que vino de la mano del tema de los asteroides en astrología. Viste que los asteroides están todos los arquetipos femeninos olvidados, vamos a decir. Ay, no sabía eso. Sí, es como un tema súper interesante para explorar, para investigar. Y entonces ahí me topo con el trabajo de una astróloga que la tengo en el altar, que se llama Demetra George. Es una astróloga, una señora que debe tener, no sé, 80 años ahora, una cosa así. Wow. Y ella, a finales de la década de los 80, sacó un libro que era sobre los asteroides y que fue un mega boom, pero que no está editado en castellano y es muy difícil conseguirlo en papel. Bueno, cuestión es que conocí su investigación, su exploración, entonces ella hace como toda una suerte de trabajo arqueológico, antropológico sobre los mitos griegos. Y entonces ella dice que la versión que conocemos es la versión patriarcal, lógicamente, que es la de las deidades femeninas sufriendo mucho, siendo violadas, abusadas, olvidadas, ocupando puestos secundarios, vamos a decir, en la distribución del poder en el Olimpo griego. Y ella dice, ojo, porque esa versión es la conocida, pero hay otras que son anteriores. Entonces ella habla de cómo era la forma de vida en lo que hoy conocemos como el Mediterráneo y cómo vivían esas culturas. Y ella ahí empieza a mencionar a otras autoras que yo ya las tenía un poco de nombre, pero nunca me había metido, que son Marija Gimbutas, que es una arqueóloga, Rian Eisler. Son todas autoras que en los 80 fueron muy populares, que no fueron populares acá en Argentina, que son más del mundo anglo, ¿no? Básicamente todas estas autoras hablan de lo mismo, o sea, la versión que conocemos de la cultura occidental es una parte, es un fragmento, es la historia reciente de Occidente, que tiene 5.000 años, pero antes de eso estaban las llamadas culturas matrifocales, matrilineales. Te quiero hacer una pregunta, por ejemplo, toda la cultura esta sumeria, en donde yo investigué un poquito a Inanna. Sí. Inanna era Venus-Marte, o sea, no sí. Era como... Exactamente. Era Venus, pero era re marcial, entonces de repente como que lo femenino no estaba separado de lo marcial o de lo guerrero o de esa fuerza también destructora, como que... Esa idea que tenés de Inanna, que también aparece en la interpretación de Venus, son ideas que se consolidan en la astrología y en la dimensión religiosa, que forman parte, vamos a decir, del mismo plano, del plano cultural, del plano simbólico. Se consolidan sobre todo con el Imperio Romano y después en el Renacimiento. Ahí aparece toda la idea de lo femenino como lo delicado, lo suave, lo sumiso, lo receptivo, lo necesitado de la mirada de los otros, especialmente de los varones, ¿no? Entonces, bueno, todas estas autoras me llevaron a un registro que no es tan conocido
y que generaron mucha incomodidad en las distintas disciplinas a las que ellas se dedicaron. Demetra George en la astrología, Marija Gimbutas en la arqueología, Riane Eisler también en la historia y en las ciencias sociales. Entonces dijeron, bueno, en estas culturas matrifocales las mujeres tenían lugares de protagonismo, eran las que dirigían las ceremonias religiosas, y sobre todo para mí lo más importante fue cómo vivían la espiritualidad, ¿no? Cómo vivían la religión esas comunidades. Y adoraban a una gran diosa. Y esa gran diosa a su vez se manifestaban deidades femeninas más cercanas, como Inanna, como Venus, como Afrodita, como Demeter, como Perséfone, como Sekhmet en Egipto, Isis en Egipto, ¿no? Bueno, como cada cultura le pone su nombre y le pone su ropa, su maquillaje, ¿no? Pero era mujer, digamos, pero no Pero era si una mujer sweetie. No tenía nada que ver con eso. O sea, sí podía ser suave, sí podía ser delicada, pero también podía ser salvaje, podía ser aguerrida, y sobre todo era la divinidad, y para mí eso era como muy importante. Entonces ahí entro en buena medida como en quién era Lilith, porque tiene que ver con esto también, y lógicamente eso me lleva, vamos a decir, a lo que hoy consideramos mundo árabe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, qué pasaba en Medio Oriente. Todo esto vos sí. sola, autodidacta. Loca Sí. autodidacta. Como nerd full. Buscando ahí. Y para mí es súper interesante el camino autodidacta. Lo que pasa es que hay muchos momentos donde llegás como, te topás con una pared y es como, ¿y ahora dónde sigo? Y no sabés bien a dónde. Entonces es como una investigación muy larga que me llevó unos años. Sí, porque también vos en tu libro cruzás a Lilith, después igual hablamos bien de Lilith, pero como con algo esto más salvaje, más monstruoso, que también en un punto siento que padece ese lugar de la exclusión, como que al mismo tiempo como esta doble o triple, que no es, es buena, es linda, es mala, es salvaje, como esta dificultad de encasillar que de repente en astrología es, Venus es lo bello, y de repente, no siempre. No, y de hecho, o sea, si nos metemos en tema Venus, o sea, cuando indagás en los mitos, Venus genera un montón de conflicto también. Entonces es como que las interpretaciones, y esto está bueno para quienes nos dedicamos a la astrología, yo creo que siempre tenemos que ir al mito, después la interpretación. Y además, y esto para mí es muy como mi lectura de ciencias sociales, como muchas veces creemos que la astrología es un conocimiento que, no sé, que vino de un huevo, y en realidad forma parte de la cultura, y la cultura está inserta en un contexto de época, en un territorio, con los valores de esa cultura, ¿no? Y cómo se organizan esas sociedades, cómo producen, quiénes tienen poder, quiénes no lo tienen, quiénes tienen derechos, quiénes no los tienen. Entonces hay muchos de esas interpretaciones que parecen como la astrología por un lado, la sociedad por otro, que en realidad forman parte de un entramado, ¿no? Sí, bueno, Fran, este astrólogo que te nombrábamos antes, que es interesante, cuando vino al podcast un poco ya decía... sé quién es, me parece, Fran Estela. Fran Estela. Que lo conocí en un retiro en Grecia. Es un que copado. yo estaba ahí justo en el medio de la exploración. Mira, bueno, divino, él decía, sí. es muy inteligente, y como lo que él decía es, no es inocente que Capricornio esté al norte y sea el medio cielo, la llave de salida al mundo, entonces que trabajar, esforzarte, toda esa bajada como viene de alguien. Alguien puso eso ahí y no puso a la casa 4 como un norte posible. Entonces como también preguntarnos si ese orden es un orden que es así, o en un punto alguien lo bajó, lo decidió, ¿no? Sí, lógicamente son consensos, y como todo consenso se vuelve un poco arbitrario, ¿no? Y eso cuando uno explora la historia del cristianismo, que vos antes me preguntaste por la teología, uno sí. lo ve, cómo es que llegamos a esta versión del cristianismo. Tiene que ver, bueno, con estos famosos concilios y decisiones que se dieron en el marco de debates, muchas veces debates muy acalorados, y lógicamente hubo versiones que ganaron y otras que perdieron, y las que perdieron no desaparecieron, están en los márgenes. Entonces, por ejemplo, tomando este ejemplo de Capricornio, ¿por qué hablamos de esa dimensión saturnina, capricorniana, del esfuerzo, la voracidad, incluso la crueldad, que es una parte de lo capricorniano? Pero ¿por qué no hablamos, por ejemplo, de Rea?
que era la consorte de Saturno, de Cronos, que era una deidad femenina que estaba asociada a los ciclos de la Tierra, al proceso de las cosechas. Entonces ahí aparece otro registro de Capricornio, Claro, que es mucho más orgánico, que es corporal. Sí, creo que vos lo decís, no sé si en este libro o en otro, este lugar como de la luna en Capri está en exilio y se siente cómoda trabajando, bueno, también se puede sentir cómoda en la montaña, Exacto. en contacto con la tierra, como porque Capricornio es solo trabajo y no contacto con la tierra, en definitiva es el cardinal de tierra. Exacto, yo creo que, bueno, estas categorías de domicilio, exilio, exaltación y caída, esto está explicado por una astróloga queer que se llama Alice Sparkly Cat, en su libro Astrología Postcolonial. Ella hace todo este registro, ¿no? Y ella dice, bueno, las categorías de domicilio, exilio, etcétera, nacen en el Imperio Romano, con los valores del Imperio Romano, con una sociedad dividida en clases, con varones Claro. que están por encima de las mujeres, con la guerra como principio fundamental. Entonces, claro, cuando una va a estas culturas que yo te mencionaba antes, una se encuentra que esas no eran los valores de la humanidad. Y esto está bueno también para revisar, porque muchas veces uno dice, bueno, o nos dicen, bueno, ustedes quieren crear una sociedad que no existe y que nunca existió. Bueno, sí existió. Tal vez hay que ir a buscarla lejos, pero sí hay una memoria de la humanidad de vivir más o menos en paz, en registro de las otras especies que viven en este planeta, con una forma de la divinidad que está encarnada, porque en esas culturas matrifocales la deidad encarnaba en los animales, en los árboles, en las montañas, en lo que llamamos la naturaleza, en una forma de la divinidad inmanente. Claro, no estaba como Dios afuera, Exacto, chabón. exacto. Cuando se instala el patriarcado, hace 5.000 años más o menos, con la era de Aries, la divinidad empieza a irse de la tierra, empieza a estar en el cielo, ¿no? Es un proceso muy lento, muy largo, y también las mujeres pierden derechos de ciudadanía. Entonces, vino un poco por ahí. Yo en un momento decía, bueno, ¿a dónde me va a llevar esto? Porque digo, esto está buenísimo, para la astrología está buenísimo, porque son otras interpretaciones sobre los asteroides o mismo los arquetipos femeninos que están incluidos en la Luna y Venus. Y digo, ¿a dónde me va a llevar esto? Y segundo semestre del 2023 yo empiezo a hacer una diplomatura en Historia de las Religiones. Yo decía, bueno, no sé, necesito saber más, pero hasta ese momento, y esto es muy de la exploración autodidacta, es como que sentís que vas en una línea, vas en otra, pero que no se unen, ¿viste? Claro, porque en un punto la religión y la astrología, bueno, una pregunta era como esto, ¿tienen puntos en común? ¿Hay un puente? Pero parecería que no, ¿no? Una cosa es un lenguaje simbólico que tiene que ver con algo que se va transmitiendo hace miles de años, otra cosa es como creer en Dios, ir a la iglesia, como, viste que uno une al cristianismo o al catolicismo como todo el mismo combo de iglesia, cura, bautizate, como que parecería Pecado. que no tiene nada que ver, confesate, va a aparecer el diablo mientras dormís. Por eso me parece como que es re interesante. Bueno, llegaste a la diplomatura. Medio intuitivamente quiero saber algo de la religión o qué. Sí, quería saber, ya para ese entonces venía como tejiendo una amistad con Edu Mangiarotti, que es un cura de la iglesia, un personaje muy especial que quiero mucho, una persona que me hizo mucho bien, la verdad, y que bueno, igual también es una amistad basada en el disenso, quiero decir, porque él es una persona de la institución, entonces hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo, igual así todo valoro mucho de esa amistad que convivimos, coexistimos. Y entonces hoy, lógicamente, con toda esta exploración que no fue de la diplomatura, sino que vino después, para mí es un hecho que Jesús y María Magdalena eran pareja, y Edu me dice, no, Jesús era célibe. Y yo, no, que Jesús era rabino y los rabinos tenían que estar casados, entonces, pero bueno, no importa, igual hay algo de su presencia que me es muy amorosa. Y finales del 2023 yo estaba en toda esta exploración que vino con algunos viajes, tengo que decir, y ahí es donde me encuentro con toda la historia de María Magdalena. Y para mí fue como muy revelador ese relato. Hay otra presencia muy importante en mi vida que es Marisa Ventura, que es politóloga también y es teóloga, vamos a decir.
y ella se dedica a esta investigación de lo que yo llamo el cristianismo hereje hace más de 20 años. ¿Ella investiga el rol de las mujeres en el cristianismo? Y especialmente la figura de María Magdalena, muy especialmente, pero sí. Y esto está igual, y esto también aparece apareció en la diplomatura esta que te cuento, como se sabe y está mega chequeado que las mujeres tenían un rol muy protagónico en esos primeros años, que de hecho fueron grandes seguidoras de Jesús, porque Jesús, una de las particularidades que tuvo fue que trataba a las mujeres como iguales. Y vos vas a decir, y bueno, es obvio, sí, pero no era obvio en el siglo I. Claro. No era obvio en el contexto judío de esa época y no era obvio tampoco para el Imperio Romano, porque ese territorio estaba copado por el Imperio Romano. Entonces Jesús, entre muchas otras cosas que hizo que fueron muy disruptivas, fue que respetaba a las mujeres. Claro, ellas lo bancaban. Ellas lo bancaban, se sabe también que las mujeres fueron financistas de su campaña político-espiritual. Hermoso, y que María Magdalena también era una mina de guita que bancaba, ¿no? Que lo bancaba él. Yo, o sea, mi lectura en este preciso momento es que el relato que tenemos de Jesús es que él aparece como un poco como la figura del héroe solar, se suele decir eso, que es un personaje solar. Como que parece que él fue único y que todos los demás lo acompañaron. Yo hoy estoy en otra lectura de la situación. Como que él pudo también hacer todo lo que hizo porque tenía como un mundo más acuariano, bueno, ese eje, ¿no? El Leo Acuario. Exactamente. Y sobre todo, que no hubiese sido quien fue si no hubiese sido por su madre y por su mujer, básicamente. Claro. Como casi todos los héroes solares, básicamente. Que siempre hay Luna y Venus alrededor, claro, básicamente. Que sostienen el reflector para que vos brilles. Exactamente, sí. Vos antes me preguntaste algo que yo no te respondí, que es cuál es el vínculo entre la astrología y la religión. La astrología siempre estuvo más cerca de la religión que de una mirada secular del mundo. Que la astrología se haya vuelto, vamos a decir, racional, es algo del siglo XX. Pero la astrología siempre tuvo esa dimensión. Una dimensión espiritual y o religiosa. De hecho, los sacerdotes del antiguo Egipto sabían también de astrología, de astronomía, de medicina, etc. Es un proceso relativamente reciente en la historia de la astrología que la astrología se haya separado. Se vuelva como tan sistémica, por decirlo de una manera, o más psicológica. Más psicológica. Más psicológica. Sí. Como de repente autores que, no sé, que están más ligados a la Kabbalah y que también toman la astrología y aparece algo mucho más místico o mágico, o bueno, desde mi punto de vista más flashero, como, listo, le está flasheando con esta, pero también no es tan matemático, ¿no? Como, ay, esto, entonces tu personalidad, check. Claro, sí. Sí. La astrología psicológica, ¿en qué momento? Y yo diría que en la segunda mitad del siglo XX, uno de los primeros que fue en esa línea fue Rudyard, y después vinieron como sus herederos, ¿no? Que son los herederos británicos, tipo Liz Green, Sasportas, y un montón, y en Argentina, Caruti, Ale Lodi, Bea, etc. Y después, bueno, nosotras, como generación que le sigue. Pero en realidad la astrología siempre tuvo un componente espiritual, mágico, no sé, de conexión con lo sagrado, etc. ¿Y encontrás como algunos paralelismos entre este mundo teología con la astrología? Ejemplo, voy a decir algo muy pavo, pero la luna es María Magdalena es... Los podemos pensar, sí, María Magdalena es Venus y Lilith. Venus y Lilith o la casa 8, no sé. Bueno, no sé si la casa 8, pues digo, había algo de poder, pero también había algo de prohibido, ¿no? Como que, bueno... Sí, yo creo que ella tiene algo muy, vamos a decir, casa 7, casa 8, porque tiene la dimensión misteriosa, secreta propia de la 8, y también tiene esta cosa de ser como, bueno, compañera. Marisa, que es esta amiga maestra que te mencioné antes, ella dice que cree y considera que en realidad el Mesías eran ellos dos. A mí me parece una lectura interesante. Ok, pero sí, en un momento como que se borra todo ese poder de lo femenino, mismo también sí.
tengo una amiga que investiga mucho a Venus y habla como de ese enflaquecimiento de Venus, ¿viste? Cuando vas viendo las figuras, o sea, se le saca lo marcial, cada vez está más flaquita, cada vez está más... Ay, re, enflaquecimiento, me encanta, sí, pero es re eso. Como que de repente ya es cada vez más prototipo de modelito, Venus, Sí. Afrodita, y no era así en ese arquetipo antes, al contrario, era mucho más salvaje. Me y encantó no era esta idea, flaquita. la voy a tomar. Perfecto. Flora Dida lo investiga. Está Ay, qué bueno. Bueno, ¿quién es Lilith? Lilith es un personaje que tiene unas complejidades interesantes. Es como una figura que aparece vinculada a Inanna, a Ishtar, y que después como que se va camuflando, aparece y desaparece. Hay una mención a ella en el Antiguo Testamento. Eso te iba a decir, ¿está en la religión esto de que, sí, en la investigación de la teología, que ella era la primer mujer de Adán o no está blanqueado y esto? Sí, aparece como sugerida en el Génesis y después aparece en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, pero después es retomada por los cabalistas, que son los místicos judíos, como que esto, es un personaje esquivo, como lo querés, y para mí esta es una de las cualidades de lo lilithiano, y sobre todo cuando una es muy Lilith, como que tiene eso de que es difícil de definir. Una persona lilithiana como que no la puedes encasillar, por eso yo digo que tiene algo monstruoso en un sentido amplio, ¿no? Como que se escapa de la norma y vos la querés categorizar, como rotular, y no. Sí, como que una pregunta que se me venía con leer tu libro de Lilith y eso, siento que desde el feminismo, en un punto romantizamos a Lilith como... Total. Es genial ella, salvaje, hace lo que quiere, hay algo de lo sexual, de lo vincular, de esto, de su cuerpo. Pero como que una pregunta que me anoté acá era, ¿qué sentís que padece Lilith? Me copa. Sí, es verdad, esto de la sexualidad y como la dimensión, vamos a decir, más cabrona de Lilith, como que ella mete bomba y hace explotar todo, que tiene un sentido también, porque buena parte de los atributos de lo femenino tienen que ver con como la suavidad, la dulzura y cierta sumisión. Ajá. Entonces Lilith aparece como un personaje que tiene un deseo sexual potente y que no se fuma ninguna, básicamente. No, es abortera, es... Claro. Pará. Esto es todo lo que queremos. Y tiene otras dimensiones que justamente como una quiere que encaje en un lugar, una no termina de ver, ¿no? Entonces, a mí me interesaba, y por eso como que tardé mucho en sacar el libro, como buscar otros registros lilithianos, y uno era el de como la dimensión mística. Okay. Porque en una de las versiones del mito de por qué ella se expulsa del paraíso es porque ella llama a Dios Padre por su nombre. Claro. Y tiene que ver con este registro de las culturas matrifocales, donde las mujeres tenían una conexión directa con lo divino y dirigían las ceremonias religiosas. Y una vez que se instala el patriarcado, bueno, esa tarea empieza a quedar en manos de varones. Y las mujeres, bueno, empiezan a ocupar lugares secundarios respecto a lo religioso. Entonces, para mí, algo que puede llegar a sufrir una personalidad lilithiana, tal vez ahora no tanto, pero tiene que ver con una forma de la espiritualidad que no encaja en los mandatos, ¿no? Exacto, yo como que todo el tiempo, o por lo menos lo que yo estudié, tenía que ver con que Lilith estaba muy asociada a Escorpio, ¿no? Como algo de lo escorpiano. Y yo decía, es muy uraniana, como que está excluida, no... También es uraniana, re. Algo de que no pertenece y algo de qué padece, también pienso este lugar de ciertos feminismos como de, bueno, ¿qué me pasa con la maternidad? ¿Qué me pasa con la pareja? Están re buenas estas cosas que estás diciendo. Yo creo que cuando una es muy lilithiana es muy probable también que viva como muy enojada con el mundo y como que una pierda su capacidad para disfrutar y de conectar con lo simple y de una dimensión más como de bajar la guardia, ¿viste? Claro. O lo dulce. Inclusive. Eso, lo dulce, como que hay algo de la mujer muy aguerrida
y de que siempre está señalando todo lo malo que están los otros. Sí. ¿Viste? Eso me parece que puede llegar a ser problemático cuando una está como muy anclada en esa posición lilithiana. Lo otro es la exclusión, como vos bien decís, pero es interesante porque en el mito ella es expulsada del jardín del Edén, pero después se supone, se dice, tiene sexo con los demonios en el Mar Rojo, ¿no? Y entonces se va como una orgía gigante. Y para mí esa es una dimensión que tiene que ver lógicamente con el disfrute de la sexualidad y como esa explosión de placer, pero también es de algún modo encontrarse con otros que son freaks como vos. Claro, como si yo te dijera, bueno, alguien que la quiera, o sea, me estoy poniendo en una posición muy tradi, ¿no? Pero como... No, pero tiene que ver con eso. Bueno, ¿y quién la quiere? Porque en definitiva... Muy tierno lo que decís, pero es muy así. Y como que siento que en esto, voy a hablarlo mal porque quizás no es tan así, ¿no? Pero en esta romantización de Lilith, después nos quedamos un poco afuera de, bueno, pero yo también quiero a alguien que me quiera y lo dulce o lo suave. Y en un punto, ni a palo siento que nos tenemos que olvidar de Lilith porque pasan cosas horribles todo el tiempo y hay que tener esa personalidad. Estamos hablando desde adentro. Sí, pero como si uno también a veces vuelve a reivindicar como cierta paz, cierta tranquilidad, ciertos vínculos más armoniosos. Sí, re. Y elegir las luchas imprescindibles Re. a donde las tengas que poner. Personas de 40 años hablando. Como bancando más a María que a Lilith, ¿viste? En un punto. Sentía, pero después decía, bueno, es medio polémico esto, porque no, es re necesario. Matan pibas todo el tiempo, o sea... Eso desde ya. Yo estoy re de acuerdo en eso que vos decís, pero trayendo el ejemplo del cristianismo, ¿no? De estas primeras comunidades cristianas donde las mujeres eran protagonistas, siempre había una comunidad. O sea, quiero decir, había una dimensión del encuentro con otros freaks que como suponemos, traía algo de la sensación de refugio. Claro. Y Lilith lo necesita, y por eso para mí esa parte del mito habla de esta conexión con otros que también son excluidos. Lo que pasa es que muchas veces lo que se da es un señalar al otro porque no es tan disidente como vos, que esto es muy habitual al interior del feminismo y de otros movimientos disidentes como puede ser el ambientalismo, como puede ser el antiespecismo, no sé. Sí, de repente somos un nicho en donde somos un nicho de excluidos, pero que también excluimos por ejemplo, en esto en diálogo, a ver si se te viene, pero que vos hayas tomado el bautismo. Exactamente eso. Y la comunión siendo feminista, bordera, reivindicando a Lili y todo, ¿cómo dialoga eso? Yo no tengo ningún problema con eso. El problema fue más de los otros. Y recibí mucho hateo por eso, pero yo decía, bueno, entiendo que más allá de las agresiones personales que nunca me las tomo bien y siempre termino bloqueando gente, etcétera, porque no. Pero alguien te dijo, o sea... Sí, un montón de cosas. Como que yo digo, bueno, eso tiene más que ver igual con una posición para mí como de sesgo feminista que tiene que ver, vamos a decir, primero con cierta perspectiva secular, por un lado, y por otro lado con un desconocimiento de cómo es el cristianismo al interior, que es un movimiento como súper complejo y heterodoxo, ¿no? Como no es tan rígido como lo imaginamos. Hay, no sé, por ejemplo, movimiento de cristianas a favor del derecho a decidir, por ejemplo. No sé, hace poco estuve muy metida en la historia de la hermana Marta Peloni, no sé si vos te acordás, que es una monja que llevó adelante toda la denuncia de lo que fue el caso María Soledad Morales a principios de los 90 y que organizó marchas multitudinarias y que desnudó a los hijos del poder en Catamarca a principios de los 90. Lo que pasa es que, claro, como ella es monja, para cierto sector del feminismo, su tarea no es tan relevante, ¿no? Y así un montón de cosas que desconocemos, o mismo el rol que tenían las mujeres en ese primer cristianismo, quiénes fueron María y María Magdalena, en realidad, como que yo entiendo que tiene que ver, por un lado, por una falta de información y por otro lado, una ceguera donde una no puede tomar información que la contradiga, ¿no? Son como las dos cosas al revés. Si sos esto, no puede ser lo otro. Justo el otro día escuchaba una entrevista a un escritor que se llama Pablo Ramos, que es muy cristiano,
y es muy loco porque él escribe muy, no sé, sobre putas, sobre drogas, y de repente... Pero Jesús estaba con todos esos. Claro, entonces al chabón le preguntan, ¿pero cómo te volviste cristiano, chabón? Vos no tiene nada que ver con vos. Y el chabón dice, es que encontré un cura que escucha a las putas, a los trabas, a los trans, a los drogadictos, cuando nadie los escucha. Y yo dije, che, si este loco es así, como que de repente encontré en ese tipo y en esa iglesia de ese tipo, que es cristiana, es católica, bla, bla, pero como un refugio que no encontraba en otros lugares, y por eso dije, sí, dale, vamos. Pero bueno, no siento que sean todas las iglesias así. Eso desde ya. También es una institución que tiene 1500 años, es una institución que está extendida globalmente, que es verdad que muchas veces quedó más cerca de los poderosos que de las disidencias, pero que si una va a qué era lo que estaba haciendo Jesús en sus años de campaña, estaba con los excluidos, y los excluidos eran las putas, eran los enfermos, eran los niños, los que habían cometido delitos. Entonces, como que tiene mucho sentido en realidad. Lo que pasa es que, claro, como nos quedó toda una imagen de la iglesia en vínculo, no sé, a la dictadura militar, qué sé yo, con la conquista de América, participando muchas veces de lo que fue la conquista la evangelización de estos territorios, y que a su vez también después hay, como cuando uno empieza a profundizar, uno empieza a decir, sí, bueno, pero la iglesia también le paraba la mano a los conquistadores cuando se les iba la mano, no sé, como que se empieza a volver todo como mucho más matizado de lo que solemos creer, ¿no? Pero también sentís que en estos nichos de excluidos hay como toda una exigencia de, bueno, si sos astróloga, feminista, que investigás todas estas cuestiones de disidencias, queer, trans, bla, 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 no podés tomar la comunión y la confirmación. Como que no se espera eso, ¿no? No se espera, pero dato interesante, porque por eso cuando uno va a la historia, y eso para mí siempre es como muy importante, uno se empieza a encontrar matices. ¿Quiénes trajeron la astrología a América Latina? Nunca nos hicimos esa pregunta. Vino con los jesuitas. Claro. Por ejemplo. Porque la astrología que usamos es una astrología que está basada en el hemisferio norte. Y que después también, quiero decir, cuando una, y esto es algo que vengo pensando mucho últimamente, cuando una, no sé, viene de la clase media o universitaria, lo único que podemos hacer legalmente es ser cientificistas y materialistas, porque si vos, suponete que te metés a explorar la cosmovisión mapuche, apropiación cultural. Si vos te pones a explorar el mundo de la Wicca, de la magia celta, sos una ridícula tilinga, cipaya. Entonces, como que, ¿viste? Como que el camino es re exigente. Y para mí hay una particularidad, y eso me lo trajo Lilith, que es que Lilith nos habla de la mezcla. Nos habla de la palabra correcta es sincretismo. Pero yo siento que... de esa como impureza, vamos a decir. Exacto. Y el riesgo me parece que tenemos todos, es el tema de la polarización, ¿no? Como que, bueno, ¿es esto o es lo otro? O este planeta es bueno, o esta carta es buena o es mala, o... Todo el tiempo está lo doble, lo triple, o sea, Lilith por momentos me cae bárbaro y la amo, y por momentos digo, pará, un montón todo, como necesito un poco de paz y menos intensidad. Necesita paz. Los 40. Paz. Sí. Pero bueno, también es eso, como que me parece que a veces totalizar o polarizar es el problema que tenemos como sociedad, como mundo, en vez de ponernos a investigar, bueno, ¿qué no sé, qué es para mí la religión hoy? ¿En qué estoy yo? Una pregunta era como... Para algo más respecto a la maternidad que vos traes, en el mito Lilith va a la orgía con los demonios del Mar Rojo y tiene miles de hijos. ¿Pero no los mata después? No, los mata Dios en castigo. Dios Padre del Antiguo Testamento, que es un Dios bastante saturnino, es un Dios que se hace temer. Entonces, porque también aparece ese registro mismo entre haters del feminismo y algunos sectores del feminismo también, como que si vos sos madre, sos mala feminista. ¿Viste? Sí. También aparece eso. Sí, si te casaste. Si te casás, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, en Lilith aparece, yo creo, respecto a la maternidad, un registro que es como muy orgánico. Como una cosa muy de, mi cuerpo se quiere embarazar. ¿No? Yo una vez leí, no sé si esto es, bueno, está chequeado, pero que el arrorró
en inglés, para chequear, para tus soles Géminis. El arrorró en inglés era Lullaby, que era una canción de cuna que se cantaba que significa que Lilith no entre. Ah, sí, porque después, en el mito, lo que sucede, ahí empieza el conflicto con Dios de Lilith, es que ella se va al mar Rojo, etcétera, y Dios Padre la manda a buscar. O sea, le dice, yo no vuelvo ni en pedo al jardín del Edén. Claro, ya no voy a ser sometida por Adán, ni de casualidad. Y entonces él en venganza mata a sus hijos. Y entonces ella en venganza, en una escalada de violencia muy de ojo por ojo, que también es una dimensión lilithiana, como el enojo y la venganza que no se sacía nunca, mata a los hijos del pueblo judío. Exacto. Vuelvo es como la patrona del aborto, digamos, en un Ponele, punto. sí. Vuelvo un poco atrás porque esto tiene que ver con la pregunta teológica de cómo se vincula con la religión de la diosa y lo que estaba pasando antes. Estaba bastante estudiado que el mito del jardín del Edén fue desarrollado, vamos a decir, por un círculo de intelectuales eruditos judíos. Porque lo que querían era disciplinar a las mujeres judías, básicamente. Pues las mujeres, pensá que el pueblo judío tiene origen en Irán, Irak, y se mezcló con las tradiciones de esa zona. Y después cuando va a Egipto y es esclavo durante unos cuantos siglos, se mezcla con las tradiciones religiosas de Egipto. Y después cuando a Moisés Dios le dice, te tenés que ir a instalar ahí, que ese es el territorio del conflicto, incluso al día de hoy, había pueblos. Y en todos esos territorios adoraban a la diosa. Entonces las mujeres judías tenían cultos a una deidad femenina. Entonces ese mito es un mito disciplinante para las mujeres judías, para que no adoren a deidades femeninas y a deidades que consideramos paganas. Y esa es una parte importante, porque, volviendo a nuestras amigas María y María Magdalena, ellas eran de la escuela de misterios de Isis. Y desde un lugar así como muy simple, no sé si esto es tan así, pero ¿por qué sentís que fue tan querer que no se adoren a mujeres? ¿Hay algo de lo femenino con esta capacidad misteriosa de crear vida que es peligroso? O sea, las mujeres eran peligrosas por esta capacidad de crear, por lo mediúnico. ¿Por qué sentís que hubo tanta castración de lo femenino en un momento? Porque antes parecería que no, que Dios podía ser mujer, que había deidades femeninas recontra power, no sé, creo que Inanna era del amor y de la guerra también. Y es claro. Como, ¿what? Sí, hermoso. como Venus. Sí. Y yo creo que tiene que ver con varias dimensiones. Hay un componente mágico, sagrado, que tiene que ver con esta conexión directa que tenemos con lo divino. Y después está la otra dimensión, que es que las mujeres en estas culturas matrifocales, matrilineales, ocupaban lugares de liderazgo y tenían, no sé, capacidad para tomar decisiones. Eran las que reconocían a los hijos, tiene mucho que ver con el derecho de herencia en el plano mundano. Claro. Tiene que ver con esto, pensá que muchas veces se organizaban como orgías y la sexualidad era muy libre para las mujeres, entonces era muy difícil reconocer a los hijos. Claro. ¿Cómo sabes quién es el padre? Los estudios de ADN tienen 40, 50 años. Y encima la religión es por madre también en el judaísmo, como que hay algo también ahí de la madre muy protagonista, eso quedó, Sí. Pero bueno, al interior de la casa. Exactamente. Sí, todas estas referencias a las culturas matrifocales están al día de hoy, pero quedan como en estos rastros, como esto que vos traes. Sí. Como en cositas ahí que están como en los márgenes. Sí, como la Guille Mama es re dominante, pero adentro de la casa, después no salen, cómo tiene que vestirse. Exacto, las mujeres italianas o las mujeres españolas, que son muy power, pero al interior del hogar. Claro, y si sos feminista, bueno, ¿qué onda la maternidad, no? Como... Bueno, viste que hay como mucho debate en torno a esto. Yo creo que una siempre se termina preguntando, como bueno, esto es parte de un mandato, es parte de un deseo. Yo creo que una siempre va a tener como un punto ciego y son decisiones que no creo que se tomen desde la cabeza, creo que se toman en la medida de lo posible desde el cuerpo.
Sí. Creo que va por ahí. ¿Y sentís que como ahora como sociedad, en esto de todas tus investigaciones también como politóloga, estamos volviendo un poco a este lugar más tradi, no digo tradwife, pero como necesitar un poco más de casita, comunidad, contención, paz, menos intensidad, o al menos elegir en dónde ponemos nuestra intensidad? ¿O cómo vivís vos eso? Yo creo que sí, hay algo de eso, como muchos factores. Creo que es como hay algo de un agotamiento, hay edades también, es un momento del mundo como bastante hostil, muy belicoso. Yo creo que siempre en los momentos así tan duros se potencia mucho la vida íntima, la vida íntima y la vida doméstica, porque el afuera es muy crudo, ¿no? Sí, o el encuentro verdadero, ¿no? Como que siento que frente, no solo a nivel político y a nivel social, igual esto también es a nivel político y a nivel social, la inteligencia artificial, que nos tiene hipnotizados y a la vez cada vez nos va desconectando más de esos encuentros más verdaderos, como que de repente es toda una política de resistencia, encontrarse. Pienso, digo, yo no practico ahora, fui muy católica, casi quise ser monja en mi adolescencia, hasta que mi mamá dijo, Manuela, por favor, déjate de joder con eso. Pero me parece hermoso. Sí, mi madre que me cortó, pero sí siento como algo de encontrarse, rezar, sí, como desde una dimensión más mística estoy hablando, Encontrarse, rezar, verse, agradecer, también es súper revolucionario en este tiempo en donde estamos todos, que creemos que tenemos vínculos cuando en realidad estamos chateando todo el día, o mismo esto, encontrarse a charlar un rato, bueno, es esto. Sí, como salir de la hipnosis colectiva por algunos ratos en encuentros de gratitud, o también eso puede ser muy flashero, ¿no? Como... Sí, ahí son como varias cosas, ¿no? Porque yo creo que como hijas del New Age hay como una cierta sorpresa, sobre todo de la vuelta a las religiones, como algo de eso, como que pensamos que eso nunca más iba a suceder. No, y yo creo todas mis amigas como hicieron el coso para no ser más católicas. Apostataron, ¿no? Apostataron porque feministas como no quiero colaborar con dinero a la iglesia. Sí, yo lo entiendo también, ¿eh? También quiero hacer una aclaración. Yo no tuve formación religiosa en mi vida. Entonces, no es lo mismo llegar al cristianismo cuando estás en pleno tirón del alma que si fuiste criada en la iglesia católica porque fuiste a una escuela de monjas y fueron súper represivas con tu sexualidad. Yo vengo de una familia full progre de izquierda, entonces... Y que no rechazaban a la iglesia, porque como fueron militantes en los 70, como que siempre me hablaron de la teología de la liberación, del padre Mujica, como de todos estos personajes que estaban como muy involucrados con la vida social. Pero bueno, como que, y volviendo un poco a la pregunta que me hiciste antes sobre el hateo, también empezó a pasar que muchas personas me agradecieron que yo hablara de eso públicamente porque estaban metidas en el esoterismo, porque astrólogas o tarotistas, etcétera, y vivían su cristianismo con culpa, como que había algo que no podía hacer, que es una suerte de salida del closet, o por lo menos así fue para mí. Y entonces, volviendo a lo lilitiano, para mí lo lilitiano tiene que ver con esta forma de vivir la espiritualidad que está muy atravesada por la mezcla, ¿no? Sí, y a la vez también y que te lo apropiás. Tal cual, y la mezcla, porque también me parece como que sigue siendo como del plan, que es rara, es distinta, o sea, hace un camino como que es muy personal, pero también creo como, no es que te apropiás, o en tu caso, lo que veo de la iglesia, decís, bueno, amo a Dios Padre que es bueno, no, decís, che, Dios es salvaje, no estoy de acuerdo que la misa la den solo chabones, hombres, sos cuestionadora. Porque pesada siempre. O sea, y también de la mano de un cura pío, como que siento que también hay un lugar de, bueno, particularicemos un poquito, porque si es Lu flasheó y entró y es devota de Cristo,
está bien, eso es una capa, pero también hay un montón de cuestionamientos que vos te haces Re. o preguntas que vos te haces en esto que te escuchaba hablar de Dios es re salvaje para mí y es como, ¿dónde está? Yo no, a mí cuando me dicen, no, como, Dios es bueno, yo me quedo tipo, como, no. No siempre. No siempre es bueno. Que ahí es donde aparece como una diferencia tal vez con la mirada católica más tradicional, porque, y eso tiene que ver con el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es de salvaje, ¿no? Y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios Padre benevolente. Que yo no creo que sea así. Para mí Dios tiene un componente cruel por momentos. Si no, no se explica. Si no, no podemos creer. Si no, ¿por qué? ¿Y había apóstoles mujeres, ponele, en tu investigación? Apóstoles, mujeres, no, pero sí mujeres muy importantes. Yo ahora estoy como bastante curiosa de quién fue María, en realidad, porque en los estudios feministas, dentro de la teología, hay mucha resignificación de la figura de María Magdalena, que es como lo más sencillo, porque fue la mujer difamada durante muchísimo tiempo, pero creo que todavía hay una imagen de María como sumisa, ¿no? Como que bueno, ella aceptó lo que le tocaba. Aceptó lo que le tocaba. Y lógicamente, como cuando uno explora quién era María, y yo digo, claro, por eso tuvo ese hijo. O sea, ella para mí es the one. Claro, es bruja también María para vos. Sí, re. Ahí, quiero traer una historia. Perfecto. No, porque... Y ahí se mezcla como un poco lo histórico con lo religioso, que es como, ¿de quién es hijo Jesús? A mí me cierra mucho una historia que está bastante aceptada dentro de la teología feminista, que es que Jesús es producto de una violación. Que María es violada por un soldado romano y bueno, que José después se hace cargo. Sobre el hecho de que José se hace cargo de Jesús, eso hay como bastante consenso, como siempre está bastante claro que José no era el padre. Claro, pero también era medio incomprobable. Muy incomprobable, por esto que decíamos de que no había estudios de ADN. Entonces yo creo que Jesús nace producto de ese evento traumático. Okay. Y que para mí por eso después él queda muy conectado a todo lo que es excluido. Como hay algo en su concepción que tiene que ver con el dolor del mundo. Claro, como muy neptuniano, ¿no? Como que empatiza con justamente los excluidos, los que sufren, los que no tienen voz, los que no tienen dinero. Exacto. Por eso también, bueno, es ese lugar de, bueno, no es de Capricornio, ¿viste? Como todo eso. A mí me gustan esos debates porque para mí hay algo muy capricorniano en términos de conexión y con armar algo. Pero bueno, seguramente que tenía un Neptuno fuerte. Sí, yo creo que como es un personaje Jesús, bueno, que lo podemos pensar desde muchos registros arquetípicos, ¿no? Es muy quironiano. Claro. Quirón también nace producto de una violación. Y luego es criado por Apolo, que le enseña todo lo que después Quirón finalmente sabe, ¿no? Y también Quirón es traicionado en un punto, o sea, no solo es rechazado por su Por su padre, que sería, bueno, este soldado romano, por ejemplo, que no lo reconoce tampoco, porque no. Claro. Sino también cuando Hércules le pone la flecha y como su propio amigo, el héroe solar, lo lastima. Entonces también siempre es como el excluido en un lugar. Es re el excluido, Jesús. Para mí tiene mucho de eso y por eso está con los que sufren. Para mí tiene mucho de eso. Pero pienso también en este apóstol que lo traicionó. Como que se van repitiendo las historias medio arquetípicas. Sí. Y viste a mí lo que me pasa cuando voy investigando cosas, digo, se va repitiendo todo, es todo lo mismo, Sí. Es todo lo mismo contado desde diferentes historiecitas o los mitos, ¿viste? Como que de repente todos van a explicar más o menos lo mismo desde distintas posturas. Entonces también lo religioso es, bueno, el catolicismo es una forma de lo religioso, pero en el centro es más o menos lo mismo que muchas otras religiones. Hay un libro muy interesante, lo voy a nombrar.
que habla de que antes todos los místicos religiosos se juntaban, o sea, estudios, no sé, los filósofos místicos religiosos, se juntaban a debatir, bueno, vos sos rabino, yo soy cura, juntémonos porque estamos iniciados en algo y vamos a compartir una información, iniciados en un conocimiento oculto para la persona común y corriente que va por la vida, trabaja y vuelve a su casa. Y que en un momento esto se fue separando, como no, bueno, si vos sos enemigo, pero que en un momento todo eso estaba unido, como que solamente los distintos pueblos nombraban la religión desde sus distintas creencias. Exacto, desde sus distintos territorios. Claro. Sí, yo siempre, muy en esta línea de lo que decís, siempre me pregunto, ¿no? ¿Por qué el cristianismo se extendió globalmente? Porque uno podría decir, es por la conquista. A mí las explicaciones que están solo basadas en la violencia, incluso desde la perspectiva de las ciencias sociales, me resultan difíciles. Solo por el poder de la fuerza, no tiene que haber una dimensión simbólica donde entre. Re. Y yo creo que tiene que ver justamente con que primero es, y esto es otro debate al interior de la religión, ¿no? Pero como hay algo del Jesús que sufre, que es fácil empatizar con él, porque él sufre, porque es traicionado, porque es abandonado. Sí. Y que entonces hay algo donde uno es sencillo resonar con esa historia. Sí, siento que nos olvidamos un toque como en este viaje, como si fuera en el tarot lo mismo, que después de la muerte viene la templanza o viene la resurrección, ¿no? Como bueno, el tipo resucita y accede a otro nivel de conciencia después de la muerte, que puede ser como las distintas muertes que tenemos internamente. Bueno, siguiente nivel, ¿no? Siguiente nivel de aprendizaje. Y nos quedamos muy en sufrió un montón, o ya sufrí un montón, me duele, bueno, pero después viene el siguiente nivel. Me parece que eso también está bueno como para, viste que en el tarot, a mí eso me parece fascinante, es como la muerte es un estadio y después... Está en el medio, me parece hermoso eso. Sí, me copa. Sí. Viste que hay una versión, lógicamente, como que circula en los márgenes, que dice que el tarot de Marsella es un relato de los seguidores de María Magdalena para que el mensaje de Jesús y María Magdalena como que circule de manera solapada. Sí sabía, me leí todo un libro, soy muy mala con los nombres, pero que tenía que ver con el Medio Oriente, el origen del tarot, como sobre todo porque tiene las letras de la Kabbalah, sobre todo porque tiene la contención de Dios, o sea, cada carta contiene letras divinas que van contando un relato, entonces va diciendo, en definitiva, tanto la Kabbalah, que me parece también increíble, como que va siempre contando el relato de lo divino y la divinidad encarnada en distintos arquetipos humanos, pero que en definitiva como que el cuentito es siempre lo mismo, no sé. Sí, es re. O va siempre a ese mismo lugar, que existe algo divino, que se traduce en distintos arquetipos o distintas tonalidades o formas, y bueno, son los arcanos. Sí, a mí me encantó eso de pensar que el tarot no es de los nobles que pidieron un juego, sino que había algo de los místicos egipcios y orientales y todo esto que lo crearon. Sí, en esta otra versión son los como seguidores de Magdalena, porque se supone que después de la muerte de Jesús, Magdalena, María y muchos de los apóstoles, bueno, quedan como dispersos ahí por Medio Oriente, Europa, etcétera, y María Magdalena se va al sur de Francia, donde finalmente muere, y ahí queda como todo el legado magdaleno, vamos a decir. Entonces es como mensaje son como mensajes codificados en un sentido. Claro. Sí, como que no es un juego de los nobles que después, no, surge desde un lugar como muy místico, muy espiritual. Está bueno. Bueno, ultimísima pregunta. Volviendo un poco al rol de la astróloga. ¿Qué crees que significa ser astróloga hoy? ¿A qué le aporta? Porque decís, bueno, con todo este bagaje espiritual, social que vos tenés, me vengo a hacer la carta natal. Decime quién soy, todo, y qué tengo que hacer este año con mi revolución solar, ¿no? ¿Cuál es para vos el rol de la astróloga hoy? Ay, qué bueno. Para mí hay algo primero como de conciencia de los ciclos, como que la astrología nos lleva a entender el tiempo de un modo que es distinto al que usamos habitualmente, y eso me parece muy poderoso de la astrología.
Hay mucho, muy en la línea de lo que vos traías, de salir como de identidades compartimentadas, vamos a decir, como esa idea de soy esto, soy lo otro. Para mí la astrología en ese sentido, y me gusta mucho esta metáfora, la carta natal nos va a hablar de nuestro politeísmo, ¿no? De todos los dioses que están a nuestro interior y que a veces pelean y están en batalla y otras veces hacen alianzas, vamos a decir. Así que creo que en eso la astrología es muy poderosa, como nos ayuda a entender como muchas veces como esas luchas que tenemos en nuestro interior. Sí, nuestras distancias. También yo siempre digo esto, que yo cuando me metí a estudiar astrología, y siento que un poco siempre lo anhelo aún investigando astrología, hacer un licuadito piola con toda mi carta natal, integrar mi sol, mi ascendente, mi sol Marte, no tiene nada que ver Marte con el sol, entonces... Y eso no se puede. No. Como a veces sabe horrible el licuado de tu carta natal, o a veces podés ponerle un poquito más de onda. Ay, pero pasa eso. Pero viste que no sentís un poco que buscamos como que nos digan, ¿cómo integro esto que no integro? Vos decís, no, a respíralo, veces, amiga. claro, Aprende a vivir con eso. No nos entendemos, como una parte que no, o sea, o esto, pienso en Géminis y Escorpio, que en un punto en tu carta no tienen nada que ver. Una parte geminiana que es mucho más quizás arquetípicamente aérea o de chusmear o de vincular cositas, y la parte Escorpio que dice, esto es blanco o negro, lo vas a hacer o no lo vas a hacer. No sé si nos entendemos siempre, como que convivimos, pero pienso que a veces el astrólogo nombra eso y es re incómodo en la consulta, ¿no? Sí, es bastante incómodo. Igual, a mí mi anclaje siempre son los mitos. Que en realidad son los relatos, son los cuentos de nuestra humanidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Géminis Escorpio, Hermes era el único que podía entrar al inframundo y salir de ahí, y podía ir al cielo y podía estar en la tierra. Podía vincular mundos. Podía vincular mundos, ¿no? Okay. Entonces, pero bueno, hay que ir a buscar los mitos lejos. Mitos que quizás acortan distancias internas, pero que... No, pero igual es verdad que para los parámetros culturales en los que vivimos, porque siempre es eso, en definitiva hay como algo que no... Pretendemos que todo encaje perfecto y salga la receta perfecta. Entonces... Eso no. Y después, bueno, yo creo que es muy potente la astrología para entender ciclos de vida. Creo que a veces... justamente por los mandatos culturales tenemos imperativos de cómo deberíamos ser. Por ejemplo, me acuerdo, porque ahora ya me siento medio perra vieja del esoterismo, porque empecé a estudiar astrología cuando no estaba como tan en boca de todos, y en ese mismo momento empecé a practicar yoga y yo qué sé, y circulaba mucho la idea de, no, bueno, ese es tu ego, es como, no, eso lo tenés que dejar. Y yo tenía 20 y pico de años. Yo digo, bueno, los 20 y pico de años son para que vos te la pongas contra la pared. Como... Tenés esa energía. Tenés esa energía, como no es un momento para decir, no, es mi ego, que me va a hacer sufrir. Bueno, sos re ego. Sos re ego y está bien que seas re ego. Y de hecho para el tarot, esas edades son edades carro. Claro. O sea, estás en un momento carro, ya te vendrá el momento justicia, el momento ermitaño, que estamos más ahora. Exacto. Pero bueno, ahora estás en el carro, anda a decirme que frene. Claro, y lo mismo, no sé, como personas que tal vez tienen 40 años y están como insistiendo en una vida como si tuvieran 30. Está bien que vivimos en un contexto de época donde como hay algo de la adolescencia que se extiende como hasta los 80 años más o menos, pero como que digo, bueno, es otro momento de la vida, es un momento para hacerte preguntas, es un momento para hacer recortes, es un momento para salirte de lugares, como para mí hay algo de situar en la etapa de la vida en la que uno está, por lo menos astrológicamente, que me parece muy poderoso la consulta. Sí, como que da cierto cobijo, digamos, ok, estoy en esta, como... Está bien, ¿no? Bueno, también hacerse la carta un poco tranquiliza, porque dices, con razón, mi luna en Escorpio, con razón me pasaba todo esto, soy esto. Bueno, ultimísima pregunta es, que siempre la pregunto, es ¿cómo te gustaría que te recuerden? Cuando me Muy muera. Scorpion, cuando mueras. Y resucites o no, pero... Qué buena pregunta.
Lo di todo. Fui a fondo. Okay. Fui a fondo en todas. Bien, me la banco. Y me la banco en esas. De una, bueno, gracias. Gracias, Manu, gracias. Muchas gracias por la charla. Perdón, tenemos aquí un regalito, ¿no? Tenemos un regalito de Milagros de la Abuela para ti. Se puede buscar otras cosas. Ay, es qué la hermoso. amatista. Me encanta la amatista. Qué lindo este corazón. Y un poco lo pensamos por tu oráculo, el Ay, corazón de lo sagrado, Vamos, que se une con una amatista. Me copa, la amatista es una de mis piedras favoritas. Gracias. Gracias a Milagros de la Abuela y gracias a ustedes. Este fue un podcast de la Manuvidian. En Instagram la podés encontrar como @lamanuvidian. Y si te gustó el podcast, toca la campanita y dale seguir, así te enterás de nuevos episodios. Dale, cópate.